Bendiciones para todos, bienvenidos nuevamente a la casa de adoración de nuestro Señor. Estoy muy gozoso de poder estar aquí por la gracia de Dios, sirviéndole a nuestro Señor Jesucristo, sabiendo y reconociendo que alejado de Él nada podemos hacer. Por eso, como bien ministraba el pastor en el inicio de la reunión, en el mundo tendréis aflicciones, dice nuestro Señor Jesús en su Escritura, pero confiad en mí que yo vencí el mundo. Y hoy día hemos venido muchos cargados, trabajados a su presencia, a buscar respuestas, a buscar de su presencia, a entregarle nuestras cargas. Y hay una gran diferencia entre pasar por estos momentos que cada uno sabe lo que está pasando, y nuestro Padre Celestial también, porque Él escudriña nuestros pensamientos y nuestros corazones. Hay una gran diferencia entre pasarlo con nuestras fuerzas y pasarlos con sus fuerzas. Por eso la posición correcta es estar en Cristo Jesús, porque Él ya venció el mundo, Él ya venció la muerte, ya venció el pecado. Entonces, le damos gracias a nuestro Padre Celestial por su infinita bondad, por habernos traído hoy día aquí a poder compartir este culto precioso de adoración, para poder entregar nuestras cargas, para que Él hable en nuestras vidas. Por eso, personalmente le pido, en el nombre de mi Señor y Salvador Jesús, que ministre con su Espíritu Santo, que siga ministrando en cada una de nuestras vidas y que ponga palabras en mi interior, en mi ser, en mi corazón, para que pueda ser entregada a su iglesia, porque es su iglesia, su pueblo, somos de Él, cada uno de nosotros, los hermanos, los pastores, todos conformamos su cuerpo. Entonces pedimos de su guía para que en este momento nos guíe a toda verdad. Gracias le damos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como les decía, muchos venimos a buscar respuestas de por qué Dios no estuvo en algunos momentos de nuestras vidas, o por qué nos pasan algunas cosas. Y por ahí, hablando con unos hermanos en esta semana, me comentaban de algunas conversaciones que habían tenido, diciendo de las buenas nuevas de Jesucristo ahí en el mundo. Y un hermano me comentó que una persona le dijo: o sea que si yo cometo un homicidio, Dios lo va a permitir. Y acá hay algo que debemos entender, y es un principio bíblico que vamos a entender ahora en el principio de la prédica, que Dios es santo y Dios no trabaja con el pecado. Dios no permite el pecado, ni siquiera puede mirar el pecado. Él nos puede mirar si estamos en una sola posición, que es en Cristo Jesús. Pero vamos a darle lectura a la palabra en Santiago 1, capítulo 13. Y damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios es santo, 3 veces santo: el Padre, el Hijo, Jesús y el Espíritu Santo. Y Él no trabaja con el pecado, ni tampoco permite en su soberanía, ni exhorta a nadie a cometer un delito así o algo también drástico. Hay que entender que la caída del ser humano fue a causa de la desobediencia, a causa de la rebeldía y de la desobediencia del hombre. Por eso ingresó el pecado
aquí a la humanidad. Y la paga del pecado es muerte. Y ella es el pecado, quien nos destituyó de la presencia de nuestro Padre Celestial. Porque cuando Dios creó a Adán y Eva y estaban en el huerto del Edén, les dijo que no podían comer exclusivamente de ese fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal. Pero la serpiente, que también estaba desde el principio, les hizo preguntas y los convenció para que ellos desobedecieran a Dios. Por esa desobediencia quedaron destituidos de la gloria de Dios. Pero el ser humano, por nuestro libre albedrío, que empezó a pasar la muerte de generación en generación, y la maldad empezó a crecer. Por eso cuando buscamos respuestas, tengamos en claro que esos momentos que hemos vivido o que hemos pasado no vienen de parte de Dios, sino a causa de nuestra desobediencia, a causa del que está en el mundo haciendo desastres. Pero, como les vuelvo a repetir, Jesús ya venció el pecado y la muerte, y Él es el único que nos da la salida a nuestras aflicciones, a vencer el pecado, a vencer las tentaciones, porque Él ya venció en la cruz por nosotros. Porque Cristo Jesús, a causa de la desobediencia del hombre, tuvo que venir a tomar nuestro lugar y pagar nuestra deuda. Dios creó todo bueno. Hay una referencia bíblica en Génesis 1:31, la vamos a poner para la lectura. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Todo lo que Dios creó fue bueno. Por eso nunca debemos echarle la culpa a Dios de lo que hemos vivido o de las situaciones que estamos afrontando. Volvamos, mi hermano, a Santiago 1:13. Dios en su soberanía puede ocupar de lo que nos pasa, nos acontece en nuestra vida, para convertir ese lamento, ese sufrimiento en gozo. Dios puede convertir nuestro lamento en baile. Pero debemos entender de la soberanía de Dios. Y debemos entender que Él no tienta a nadie, ni no trata con el pecado. Es a causa de la desobediencia del ser humano que entró el pecado a la humanidad y nos destituyó de su gloria. Pero en el plan perfecto de salvación de Dios, envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y su Hijo se llama Jesucristo. Él vino por usted, por mí y por todos los que estamos acá, para rescatarnos de esa vida que veníamos trayendo en condenación, en maldición, en sufrimiento, y también hasta en algunas situaciones que todavía en este proceso de conocer a Cristo estamos afrontando. Algunos, como dice la palabra, están más débiles en la fe, otros están más firmes, pero Dios nos ama a todos por igual. Y Él quiere que vivamos una vida en abundancia. Nuestro Padre Celestial tomó esa iniciativa de venir en carne, Jesucristo, a cargar con nuestro pecado, con el que le ingresó acá en el mundo por la caída del hombre, por la desobediencia, por la rebelión. Por eso Jesús fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, la paz con Dios. Él es el único que nos reconcilia con el Padre Celestial. Y esa es la posición donde tenemos que estar, en Cristo Jesús, para que Él nos dé la victoria sobre el pecado, sobre toda situación que estemos afrontando. Y estando en Cristo Jesús, hay victoria, porque Él nos da una vida nueva y las herramientas para caminar todos los días en su presencia, juntamente con Él, de permanecer en Él.
porque nos da de su Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad, para que nuestro arrepentimiento sea genuino, para que no practiquemos el pecado y para que nos enamoremos cada día más de nuestro Señor y Salvador, que murió por nosotros y resucitó al tercer día para darnos vida y vida en abundancia. Es un regalo de Dios la salvación, pero hay una sola posición que es en Cristo Jesús. En Efesios capítulo 2, versículo 8, nos los aclara. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Solo hay salvación en Jesucristo. Solo hay salvación por la gracia de Dios, por el regalo de nuestro Padre Celestial, de amarnos de tal manera, de enviar a su Hijo a rescatarnos. Él vino a buscar lo que se había perdido, a causa del pecado, de las transgresiones y de la maldad del ser humano. Y nos dio el regalo de la salvación, depositando nuestra fe en Jesús. Pues es un regalo de nuestro Padre Celestial, para todos los que crean en Jesús. Por eso nuestra fe debe estar puesta en Él, en Cristo Jesús, y no en el mundo, y no en las situaciones que estemos pasando. Porque hoy día noté que muchos venimos cargados, muchos venimos afligidos, y estamos en el mejor lugar, porque congregándonos vamos a fortalecernos en espíritu, para edificar bien el alma y que nos guíe nuestro Padre Celestial a través de su Espíritu Santo a toda verdad, a través de su palabra, a través de las adoraciones, de la alabanza. Y tenemos que entender que la salvación es un regalo de nuestro Padre Celestial, por medio de la fe, porque es un don de Dios. El versículo siguiente, hermano. No por obras, para que nadie se gloríe. No alcanza con lo que usted puede hacer, con lo que yo pueda hacer y con lo que ninguno de los que estamos acá podamos hacer para ser salvos. Porque Dios no hace un negocio con nosotros para que hagamos cosas para poder ser salvos, sino que solo en Jesús hay salvación, por medio de la fe en Él, por creer en el acto precioso y consumado que Él hizo en la cruz por usted y por mí. Porque si fuera por obra sería un legalismo, una religión, haríamos cosas para que nos ame. Y no, nosotros hacemos porque lo amamos, porque entendimos que Él vino a rescatarnos de donde estábamos, muertos en delitos y pecados, en sufrimientos, en aflicciones. Pero no es lo mismo pasar esa tormenta solos con nuestras fuerzas, a pasar la tormenta tomados de su mano, sabiendo que tenemos la victoria asegurada solo en Cristo Jesús. Porque Él es el que nos da la paz en medio de la tormenta. Pero hay que buscarlo. Hay que buscarlo. Él vino, nos buscó, nos rescató, nos dio vida juntamente con Él, a los que creemos en Él. Pero hay que seguirlo. Debemos tomar nuestra cruz y seguirlo. Porque nos advirtió que en el mundo tendríamos aflicciones, pero que confiemos en Él, que ya venció el mundo. Por eso es esa la posición que debemos tomar, la de estar en Cristo Jesús, de pertenecer a su cuerpo y permanecer en Él. Todos los días de nuestras vidas debemos adorar, exaltar, glorificar su nombre, donde quiera que estemos, porque solo permaneciendo en Jesús vamos a poder vencer todo lo que se nos presente día a día. Pero la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, es por la obra consumada y terminada que hizo Jesús en esa cruz, por usted y por mí, porque tomó nuestro lugar. Cuando dijo consumado es y entregó su espíritu, el consumado, esa palabra, se decía solo en ese tiempo cuando una deuda era pagada por completa, cuando una condena era cumplida. Y Él pagó tu deuda, la mía, la de todos los que estamos acá, a causa del pecado, de la rebeldía, de la desobediencia. La condena que merecíamos por estar muertos en delitos y pecados. Y también la condenación que traía la ley del Padre. Recuerden que Él cumplió por nosotros la ley del Padre y nos dio
un nuevo, mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Nosotros estamos en tiempos de gracia. Es un regalo de Dios la salvación. Pero en Cristo Jesús, en esa posición, por eso solo en Él debemos confiar, solo en Él debemos entregar nuestras cargas, descansar en sus promesas y permitir que Él nos dé una nueva vida. Solo en Cristo Jesús. Cuando Jesús aparece en nuestras vidas, nada puede seguir igual. Cuando Jesús nos rescata del mundo y nos trae a su presencia y descubrimos de su amor, no puede seguir nada igual, porque son todas las cosas hechas nuevas. Por eso en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17, la palabra de Dios nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando conocemos a Cristo y su Espíritu Santo nos convence de nuestra posición, porque lo recibimos como Señor de nuestras vidas y entendemos que es nuestro Salvador, porque Él murió por nosotros y resucitó al tercer día para darnos vida juntamente con Él, nos da una nueva identidad de ser hechos hijos de Dios, por haber creído en Él y haberlo recibido. Y nos da esa nueva identidad para que ya nada siga igual, porque Él perdona nuestros pecados, nos limpia la conciencia desde la mollera hasta los pies. Y somos nueva criatura en Él. Y ya convierte ese dolor, lo echa fuera y nos da gozo, porque ese gozo no depende de nuestras circunstancias, no depende de lo que pasemos y lo que vivamos, solo depende de Él, porque Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro auxilio, nuestro refugio. Sabemos que tenemos promesas de que nada nos arrebatará de su mano si Él ya nos compró a precio de sangre, si Él nos selló con su Espíritu Santo para el día de la redención. ¿A qué le vamos a tener miedo si estamos en Cristo Jesús? Pero todas las cosas viejas pasan y son todas hechas nuevas. Por eso Jesús también nos pide que el viejo Matías muera en carne, por ejemplo. A cada uno de nosotros nos pide que las cosas viejas pasen, que ya no podemos vivir igual, porque Él nos da una nueva identidad. Él hace todas las cosas nuevas. Si antes quien les habla estaba perdido en delitos y pecados, ya no puede estar en el mundo practicando nuevamente el pecado. Él nos perdona, nos reconcilia con el Padre, nos da una nueva vida, pero esa vida que nos da por medio de la fe en Cristo Jesús produce frutos. Y esos frutos se notan cuando amamos al prójimo como a uno mismo, amén de la situación que sea, cuando podemos perdonar y entregar nuestras cargas a nuestro Padre Celestial, sabiendo, como decía el pastor, que el principio bíblico para que Dios nos perdone es que podamos perdonar. Y ese perdón absoluto, esa carga solo la va a poder entregar en oración, en esa relación con nuestro Padre Celestial, estando en Cristo Jesús. Cuando deposite su fe en Él y lo busque todos los días con su vida y ore, hable con Él y le entregue esas cargas, va a recibir paz en esa oración. Una paz que solo le da Cristo Jesús, que no se la puede dar el mundo. La paz del mundo es falsa. No va a encontrar esa paz en ningún lado, ni en el hombre, ni en cosas materiales, solo en la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque la paz que te ofrece el mundo es falsa, pero la de Cristo Jesús es verdadera, porque Él nos limpia la conciencia, se lleva nuestros dolores, vencemos las aflicciones y entendemos que lo que hemos pasado, nuestro Dios no tenía la culpa, porque Él es santo y no trata con el pecado, no trabaja con el pecado, ni tienta a nadie, sino que es a causa de la rebelión y la desobediencia del hombre y de la maldad que se multiplica. Y también la serpiente que estuvo desde el principio, ¿no? Porque
Esa serpiente obviamente representa al adversario, al enemigo, que él cayó de las regiones celestiales con un tercio de los ángeles, porque el orgullo quiso tomar el trono de nuestro Padre Celestial, quiso sentarse en el trono del Altísimo. El orgullo lo llevó a ser destituido de la presencia de Dios y convenció un tercio de los ángeles, que son los que andan desordenando aquí en el mundo, desenfocándonos a cada uno de nosotros, queriendo desenfocarnos del blanco perfecto que es Cristo Jesús, porque Él ya ha sido juzgado, ya ha sido condenado, ya perdió la batalla. Eso debemos entender, que hay victoria en el nombre de Jesús y todas las cosas son hechas nuevas, pero debemos permanecer todos los días de nuestras vidas en Cristo, en esa relación con Él. Vivir una vida que le agrade, porque si depositamos nuestra fe en Él, lo amamos, nos hemos enamorado de Él, entendiendo lo que hizo por nosotros, esa fe verdadera que depositamos en Él, porque hemos sido salvos, se nota con los frutos del Espíritu Santo, porque ya se activa la naturaleza divina. Ya el Espíritu vence la carne. Ya el viejo hombre pasa a segundo plano. Ya no toma las decisiones, sino que Jesús es nuestro Señor. Y como es nuestro Señor, toma las decisiones por nosotros y nos guía a toda verdad. Por eso siempre debemos ser prontos para oír, todo analizando en oración y solo retener lo bueno y aprender a ser guiados por esa paz que solo nos da nuestro Señor y Salvador Jesucristo y el amor de nuestro Padre Celestial, porque Él nos guía. Cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Por eso en esta tarde lo invitamos a reflexionar que deposite toda su fe en Jesús y que se deje guiar por Él y que le entregue todo en oración y en acción de gracia y que confíe plenamente en Él, que va a ser un proceso hermoso de recibir a Jesús como tu Señor y Salvador, confiar plenamente en Él, porque va a convertir ese lamento en baile, esa tristeza en gozo. Y aparte tenemos un galardón grande, porque acá estamos de paso, en el reino de los cielos, que es la vida eterna. Y al ser hijos de Dios por medio de Cristo Jesús, también somos coherederos con Cristo, porque nuestro Padre Celestial todo se lo entregó a su Hijo. Entonces, ¿dónde más iremos si solo en Jesús tenemos palabra de vida eterna? Solo en Jesús hay libertad. Solo en Jesús hay salvación, hay paz, hay gozo. El mundo no tiene nada lindo ni nada bueno para ofrecernos. Es falso. Pero entendiendo que no somos de este mundo, tenemos que ser luz en el mundo. Y esa fe verdadera que depositamos en Cristo Jesús y somos salvos por el regalo de nuestro Padre Celestial, por el plan perfecto de salvación con la humanidad, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo a condenarnos, sino a salvarnos y a decirnos: ni yo te condeno, pero vete y no peques más. Él no trata con el pecado, Él es santo. Por eso no quiere que vivamos igual a como vivíamos, ni que practiquemos el pecado. Entiende que la carne es débil y se inclina al pecado, porque ya venimos con esa naturaleza pecaminosa, con esa desobediencia. Pero esa es la naturaleza vieja, la que hay que enterrar, la que tiene que morir. Lo dice la Escritura. Pero morir a las decisiones, ya no vivir conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para que todas las cosas son nuevas, pero solo en Cristo Jesús. Bien, los invito a que se pongan de pie y que oremos todos juntos a nuestro Padre Celestial y que pidamos que el Espíritu Santo de Dios siga ministrando en cada uno de nosotros
para que ninguno se vaya con la mochila con la que entró, para que se la pueda entregar con toda fe a nuestro Padre Celestial, creyendo verdaderamente en que Jesús vino a salvarte, nos vino a salvar, y a que podamos enamorarnos de Él y serle fieles todos los días para vivir una vida nueva, por amor a Él, por fidelidad, por agradecimiento, por amor, porque Él nos amó primero. Y a que todos los días de nuestras vidas presentemos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, que todo esté guardado en Cristo Jesús, todo nuestro interior, nuestra mente, todo nuestro ser, todos los días de nuestras vidas, nos guíe el Espíritu Santo para que podamos vencer el pecado, glorificar su nombre, exaltarlo, alabarlo, honrarlo, enamorarnos cada día más de Él y confiar que Él es nuestra paz en medio de toda circunstancia y que tenemos la victoria asegurada solo en Él, en esa posición, en Jesús. Y que si hay algo que debemos entregarle en oración, perdonar a alguien que nos haya hecho daño, lo podamos hacer en su presencia, para que Él se lleve todas esas cargas, todo ese dolor, todo ese sufrimiento, saque ese corazón de piedra, ponga uno de carne, tengamos la mente de Cristo, nos podamos injertar en su cuerpo que es la iglesia, y tener esa nueva identidad de hijos de Dios, pero solo en Cristo Jesús, y vivir una nueva vida gozosos, anhelando su presencia todos los días de nuestra vida, enamorándonos de Él cada día más, porque Él nos ama. Dios nos amó de tal manera que entregó a su Hijo por usted y por cada uno de nosotros, los que estamos acá. Él mismo vino y caminó entre nosotros. El mismo Dios caminó entre nosotros, cargó nuestro pecado, lo cargó en esa cruz, para darnos vida, para vencer y pagar esa deuda, cumplir esa condena por nosotros. Por eso, ¿cómo no vivir una vida enamorados de Él? Cuando nos creó y nos mostró el camino a ser sus hijos nuevamente, a reconciliarnos nuevamente con Él. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial, en el nombre de su Hijo amado, y le pedimos a su Espíritu Santo que more en nosotros todos los días de nuestras vidas, ayudándonos a vencer a este mundo, depositando nuestra fe en Él, pudiéndole entregar todo, absolutamente todo, en sus manos, entendiendo que Dios es santo y nos quiere apartados de este mundo, porque Él no trata con el pecado, ni lo admite, pero sí nos perdona, no nos condena, no nos juzga, pero nos da de su fortaleza, de su fuerza para poder vencer cada día más. Gracias te damos, papá, y adoramos tu santo, hermoso nombre.